Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. Solamente te quería comentar que hace ya más de 10 años que vivo en Suiza y por tanto cumplo por lo menos esa condición para poderme convertir en ciudadano suizo. El conocido proceso de naturalización, o mejor dicho, el proceso de naturalización ordinaria. Y eso vengo a hablarte un poco de esto porque he estado hace poco en una especie de sesión de información que organiza el Ayuntamiento de la ciudad de Lausana, donde resido desde hace más de 10 años, para informarnos a los que, bueno, pues ya tenemos este derecho, digamos, de cómo funciona el proceso, cuáles son las condiciones y qué se podría esperar. Y vengo a comentarte algunas de las cosas que se han comentado allí, no necesariamente todas, porque, bueno, tampoco este es un podcast para ayudarte a inmigrar y tampoco es un podcast para ayudarte a convertirte en suizo, pero pues me pareció interesante. A ver, lo primero es que tienes que tener un permiso que se llama aquí el permiso C, es decir, un permiso definitivo de residente permanente, no de residente temporal. Como europeo lo tienes muy fácil porque después de 5 años viviendo en Suiza con un trabajo, te pasan automáticamente, prácticamente, hay un papelito que hacer, pero es muy fácil, te pasan al permiso de residencia permanente. Así que eso, más allá de aguantar 10 años en Suiza, pues no es ningún mérito. Y digo lo de los 10 años porque precisamente esa es la condición. Tienes que haber estado viviendo 10 años en Suiza con un permiso, ya digo, temporal o definitivo, B o C, pero tienes que haber estado los 10 años. Y luego ya, a partir de ahí, hay otra serie de condiciones federales, como por ejemplo no tener nada en el certificado de antecedentes penales, que además es un certificado de antecedentes penales al que tú no tienes derecho. Si tú lo pides bueno, pues a la autoridad competente te van a dar uno donde a lo mejor había inscripciones que ya no están, porque ya han prescrito. Sin embargo, ellos lo miran en un sistema que lo llaman Vostra, con V, que es un sistema informatizado donde las prescripciones se quitan, se radian las entradas en el certificado de antecedentes penales mucho más tarde. Entonces, a lo mejor puede suceder que tú pidas uno en papel y no venga algo, pero allí sí lo tengan. Entonces, si tienes algo allí, hasta que eso no desaparezca de allí, que puede ser mucho tiempo, pues no puedes hacer nada. Me parece que son... me lo explicaron en la sesión y a lo mejor te estoy diciendo alguna tontería, pero para penas de privación de libertad de 1 año, me parece que hay que esperar 10 años a que desaparezcan. O sea que puede ser algo que realmente pues, te impida intentar obtener la nacionalidad suiza. Luego, obviamente, si tienes deudas o has tenido deudas en pues 5 años, me parece, desde que pones pones la petición, pues entonces tampoco pueden iniciar el proceso. No es cualquier tipo de deuda, son deudas en las cuales te han tenido que hacer realmente, tengas deudas donde te vas a declarar prácticamente en bancarrota y son situaciones verdaderamente extremas. Si tienes algún otro tipo de deudas o has tenido algún otro tipo de deudas, basta con pagarlas. Lo mismo para lo que llaman la ayuda social. Si tú has estado en el paro, o has tenido que hacer uso del seguro de invalidez porque has tenido algún problema o has tenido que hacer uso de los subsidios para la enfermedad, eso no hay ningún problema. Sin embargo, si has tenido lo que llaman la ayuda social, que es realmente la ayuda que entra de último recurso, entonces ahí no puedes pedir la nacionalidad, o si quieres pedirla no hay ningún problema, pero entonces tienes que pagar todo lo que a ti se te haya ayudado. Y en ese caso ya sí podrías. Y estos son más o menos, grosso modo, los requisitos. El único que me faltaría sería el requisito de lengua. Y ya está, esto es todo. Lo demás ya es cantonal. Y es que precisamente eso es lo que es muy interesante del proceso de naturalización o de nacionalización en Suiza. Es que, bueno, estas son las normas federales, pero tú no te conviertes en ciudadano suizo. Tú te conviertes en ciudadano de tu ciudad o de tu pueblo y, por tanto, ciudadano de tu cantón. Y entonces, al ser ciudadano de tu cantón, que forma parte de la Confederación Suiza, entonces pues te conviertes en ciudadano suizo. Por eso, yo que vivo en Lausana, en el cantón de Vaud, yo le tengo que pedir mi proceso, yo tengo que pedir que me reconozcan como ciudadano valdense, que ese es el gentilicio de Vaud, y entonces, por tanto, el requisito de idioma, si yo hablara alemán perfectamente, pero no tuviera ni papa de francés, a ellos les daría exactamente igual, porque el idioma de Vaud es el francés. Y entonces que yo hable alemán, pues obviamente no les vale para nada. Y al no cumplir este requisito para poder ser ciudadano de Vaud, no puedo ser ciudadano de Vaud y por tanto no puedo convertirme en suizo. Lo que la lógica diría es, ¿hablas alemán? Pues vete a un cantón que habla alemán y cuando cumplas las condiciones,
Pues adelante, haz la petición. Y es que precisamente aquí es la variación cantonal que me parece fascinante. No conozco los 26 ejemplos, obviamente, de los 26 cantones, pero sí que es verdad que hay diferencias entre Ginebra, Vaud y el Valais. Y me parece fascinante. Por ejemplo, en el Valais te piden que lleves 5 años viviendo en el Valais. Si no, es que directamente no lo puedes pedir. En Vaud te piden que lleves 2 años viviendo en el cantón de Vaud. Y en Ginebra me parece, si no me equivoco, que te piden que lleves 3. Así que en esto lo más sencillo es Vaud. Pero es que luego además, este es el cantón, pero es que luego además el lugar donde vives te puede poner otras exigencias. Entonces, en el cantón de Vaud depende. Hay sitios donde te dicen solamente puedes iniciar un proceso de naturalización si ya llevas 1 año viviendo en esta población. En la ciudad de Lausana, por ejemplo, da igual. La ciudad de Lausana, tú llegas un día y si ya llevas 2 años en el cantón de Vaud y ya llevas 10 años en Suiza, al día siguiente ya puedes pedir la nacionalidad y obviamente es un proceso que dura tiempo, se estima desde que lo echas hasta que ya tienes todo, se estima a 2 años, pero es un proceso que al final puedes iniciar inmediatamente. En el Valais, por ejemplo, te exigen que lleves 3 años viviendo en la misma localidad antes de poder iniciar este proceso. Por eso digo que es muy interesante. Y depende mucho cómo funciona de un cantón a un cantón. A otro cantón. Por ejemplo, en el cantón de Vaud, pues aunque esto en Valais sí que no sé cómo funciona, pero en Ginebra es igual, tienes que hacer tu petición al cantón, el cantón evalúa si la cosa está ok o no está ok, si está ok se lo va a mandar a la ciudad o a la población donde vivas y al final son ellos los que van a evaluar si estás integrado y demás. Aquí sí que me gustaría hacer una distinción. Todo esto que te he dicho de los 10 años y demás, esto es lo que se llama la naturalización ordinaria, que es a la que yo estaría sometido. Existe otra vía que se llama la naturalización facilitada, y la naturalización facilitada no es un tema cantonal y local, es un tema federal, y esa es una norma federal en la que básicamente si estás casado con un suizo, o bien eres de tercera generación, por ejemplo, o sea, es decir, hubo una generación que inmigró a Suiza, esa generación tuvo hijos y esos hijos tuvieron otros hijos, esos terceros hijos también pueden pretender a la naturalización facilitada, que ya digo que es federal, pero delegan a los cantones una serie de verificaciones, no es puramente administrativo, también hay un tema, un check, ¿no? De integración, y lo delegan a los cantones. Entonces, por ejemplo, incluso para un procedimiento federal de naturalización facilitada, en el cantón de Berna es más difícil que en el cantón de Vaud. Y es la magia y la belleza y la complejidad y la frustración del federalismo. Pero bueno, aparte de este paréntesis que te he hecho, yo te estoy hablando de la naturalización ordinaria. Y bueno, lo primero es entender que como español no hay ningún problema, se pueden tener las 2 nacionalidades, porque Suiza desde el año 92 permite la doble nacionalidad. Y como Suiza permite la doble nacionalidad y España permite la doble nacionalidad, cuando ya eres español y adquieres otra, porque España no permite la doble nacionalidad si tú tienes otra nacionalidad y te vuelves español, salvo que seas de los países con enlaces históricos y una relación histórica con España, como es prácticamente toda Latinoamérica menos Brasil. Entonces, si tú eres colombiano y te conviertes en español, España te permite mantener tu nacionalidad colombiana. Pero si tú eres marroquí y te conviertes en español, España te obliga a renunciar a tu nacionalidad marroquí. Luego lo que sucede es que realmente lo único que haces es declarar en el registro civil o en el notario que vas a renunciar, pero nadie va a venir a comprobar que realmente renunciaste. Pero bueno, al final es lo que prevé la norma. Pero en el caso de Suiza no hay ningún problema, porque estoy partiendo de la hipótesis de que ya eres español, por ejemplo. Con los franceses pasa igual. Ya eres español y adquieres la nacionalidad suiza. Suiza te permite tener 2 nacionalidades, España te permite adquirir más nacionalidades. O sea, a partir del momento tienes 1 año en España para decir, oye, por cierto, que quiero seguir siendo español, y ya está. Así que esto no es ningún problema. Y de hecho el 20% de la población tiene otro pasaporte, que es mucha gente. Y estuve mirando y se naturalizan, se convierten en suizos 40.000 personas más o menos al año. Y el proceso, pues, es largo, pero tampoco me parece tan complicado. Luego, a mí, sinceramente, lo que me tiene así un poco en ascuas es, una vez que se ha presentado toda la documentación, van a mirar, te van a hacer un test de conocimientos. Los conocimientos son a nivel federal, a nivel cantonal y también a nivel de tu ciudad. Entonces, yo, como vivo en Lausana, me van a preguntar cosas sobre Lausana.
la persona que viva en Montreux le van a preguntar cosas sobre Montreux, porque lo que se está buscando es si conoces tu lugar. Ya digo que aquí la nacionalidad federal viene del hecho de que tu población te admite dentro y por tanto tu cantón y por tanto la confederación. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pues luego está el tema del servicio militar, porque el servicio militar es obligatorio en Suiza y entonces si eres hombre y tienes entre 18 y 36 años, pues ellos de oficio le van a decir al ejército, hey, nuevo hombre entre 18 y 36, y ya el ejército va a mirar a ver si tienes que ir o no tienes que ir o te tiene que hacer pagar la tasa militar, porque en Suiza el servicio militar es obligatorio, pero puedes no hacerlo. Lo que pasa es que si no lo haces, pues te ponen una tasa y en cada año hasta tus 37 años tienes que pagar me parece que es el 3% de todo lo que ingreses como tasa militar por no haber hecho el servicio militar. ¿Y qué más curiosidades te puedo contar? Pues que realmente en este proceso, bueno, pues está el test de conocimientos, como te he dicho, también hay una entrevista donde se te hacen preguntas, se mira a ver si estás integrado o no. Por lo que me han dicho en Lausana es bastante sencillo, pero a mí eso, te debo decir que me estresa un poquito. Y al final del proceso, si te dicen que sí, pues ya está. Pero todavía no eres suizo. Eres suizo solamente en la ceremonia que se organiza, en la que tú ahí vas a pues jurar, ¿no?, la Constitución suiza y que vas a respetar los valores. Y es en ese momento, aunque tengas un papel en el que te han dicho te lo concedo, es en ese momento en el que ya sí que te conviertes en suizo. Y porque las cosas no pueden ser sencillas, tienes que esperar aún 3 semanas para poder pedir el pasaporte y la tarjeta de identidad. Es decir, que hay un camino que recorrer. Y en ese camino que recorrer, los lugares pues te lo pueden poner más o menos difícil. Esta parte de la localidad de la que vives, en la que se va a decidir si estás integrado o no, que ya te digo que en Lausana es rellenar un formulario y hacer una entrevista y ya está, y ellos ya deciden. En principio les va a parecer que sí, si hablas medio bien el francés y si demuestras que sabes dónde vives y ya está, y que tienes un poco de vida local. Hay lugares en Suiza donde en los pueblecitos, y esto no sucede en la Suiza francófona, solo sucede en la Suiza que habla alemán, en los que, bueno, pues se le pregunta a la población, yo qué sé, a lo mejor es un pueblo de 40 habitantes y les van a preguntar a los 40 habitantes, bueno, este tipo que vive aquí se quiere hacer ruido, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué os parece? Y si dicen que no, es que no. Ha habido algunas sentencias del Tribunal Federal, porque esto claramente es completamente subjetivo, pero no muy inclusivo, debo decir, no muy abierto de espíritu, y ha habido algunas sentencias del Tribunal Federal que han puesto alguna serie de condiciones o criterios para intentar que se respeten los criterios de proporcionalidad, de igualdad de oportunidades, etcétera, pero esta práctica existe todavía en algunos pueblitos. Más por aquí, por estos pagos, sí que es verdad que Lausana es muy fácil, ya digo que todo lo que permite la ley facilitar lo permite, no exige permanencia, no exige nada. Por estos pagos, pues en los pueblitos más pequeños sí que a lo mejor tienes una entrevista, pero no con un funcionario que te va a tratar tu cosa, sino a lo mejor con el consejo comunal, ¿no? Con todos la gente del ayuntamiento y todos los concejales, y se reúnen en pleno y te entrevistan, y es un poquito intimidatorio, pero no llega a la intimidación o al vejatorio incluso, que puede ser que la gente en el pueblito vaya subiendo las manos y votando a ver si te dejan entrar o no te dejan entrar. La verdad es... creo que en este sentido sí que tengo suerte de residir donde resido, en una gran ciudad abierta y cosmopolita, en la Suiza francófona, así que tampoco me inquieto mucho por mi proceso en ese sentido. Y una cosa que me hizo bastante gracia que comentaron en la sesión esta de información, que ya te he comentado, a la que asistí aquí en Lausana, es que han dicho que en 6 años absolutamente nadie, pero absolutamente nadie ha suspendido el examen de conocimientos. Y hicieron un discurso bastante de brazos abiertos, pero digamos que el resumen de lo que estaban diciendo es: anímense, no se preocupen, porque primero, en la Suiza francófona es más sencillo que en la Suiza alemana, punto número 1. Segundo, las reglas se han relajado mucho, esto no es tan difícil como antes. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo ucraniano hace... pues 8 años fácilmente, ucraniano, que no podía ir a ningún lugar y que él pues llevaba casi toda la vida en Suiza. Y entonces pues tuvo que hacer un procedimiento de naturalización ordinaria. Y me acuerdo que fueron a su casa. Hubo un funcionario que fue a su casa a ver cómo vivía, a ver si vivía como un suizo. Y si hubiera el funcionario decidido que no vivía como un suizo,
pues se acabó, no le habrían dado los papeles. Hoy en día eso de las visitas ya no se hace. Por lo que he oído, ya digo, en Ginebra tienes que ir a la entrevista con uno de estos dos funcionarios que llevan estos temas. En Ginebra lo que he oído es que incluso esta entrevista te la pueden, según toque, te la pueden hasta hacer por Zoom. O sea que claramente lo de la visita ya se ha caído y menos mal. Y un último criterio práctico, pero esto es totalmente de Lausana, o sea que no lo tomes como consejo, es el tema de ¿pero me puedo mudar o no? Y es muy interesante. Digamos que yo cumplo los requisitos porque llevo mis 3 años en el Cantón de Vaud y mis 10 años en Suiza. Ok, adelante. Vale, acabo de llegar a Lausana o no, da igual, cumplo mis requisitos y pongo aquí mi dossier. Entonces lo que sucede es que yo no me puedo ir del Cantón de Vaud ahora, porque si salgo del cantón, entonces pues el cantón dice esta persona ya no vive aquí y no sigo con el procedimiento. Pero si yo me mudo a Montreux mañana y yo estoy con mi procedimiento, no pasa nada, sigue siendo Lausana la que es competente. Una vez el cantón ya lo ha enviado a la comuna, al ayuntamiento que se va a ocupar de tu caso, ese es el ayuntamiento que va a llevar tu caso. Vivas ahí o no vivas ahí. Y una vez el ayuntamiento ya te dice, ok, hemos terminado de analizar la petición, todo está ok, puede usted mudarse, entonces en ese momento ya te puedes ir a otro cantón. O sea que al principio del proceso, en cuanto echas la petición, no te puedes mover. Cuando esa petición ya llega al nivel comunal, te puedes mover dentro del cantón, y cuando al nivel comunal ya termina y te confirma que está todo ok y que va a seguir adelante tu proceso, entonces ya te puedes mudar a otro cantón. Lo que no puedes hacer en ningún momento, hasta que no tengas la sermentación, la jura, es irte de Suiza. Eso sí que no puedes, porque te vas de Suiza, se acabó y se pone todo en suspenso. Y obviamente, aunque cumplas todos los requisitos, si entre tanto tienes una deuda de más de 1.500 francos, si entre tanto te meten un paquete judicial, o si entre tanto empiezas a solicitar y a recibir ayudas de la ayuda social, entonces pues da igual lo que hayan dicho, las condiciones, aunque se cumplieran y todo está bien, ya no se cumplen y también te pueden, pues simplemente, denegar la nacionalidad suiza. Y así son las cosas. No sé si te ha ayudado, no sé si te ha resultado interesante, no sé si te he liado más, pero me parecía que era interesante dar unas pinceladas de cosas de aquí para allá, sobre todo de las cosas más interesantes que yo aprendí y que me contaron en esta sesión de información organizada en Lausana. Si estás por aquí o has pasado el proceso de naturalización, ya sea facilitada o ya sea ordinaria, y quieres compartirlo conmigo, o aún mejor, ya sería miel sobre hojuelas, compartirlo con las otras personas que están oyendo esto contigo, pues adelante, yo te recibo con muchísimo gusto. Un saludo, muchas gracias por el tiempo dedicado, muchas gracias por la atención y hasta muy pronto. Chao.